Hola. Sí, sí. No, ya está. Hola, ¿se me oye? Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer, en nombre mío, evidentemente, pero en nombre también del presidente de la región Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, así también como mi directora del Futuro Memorial Democratic, Nathalie Fourcade, que evidentemente se excusa por no haber asistido a estas jornadas. Bueno, dicho esto, y en lo que concierne el campo de Ribes Altes, quien no lo conozca, si ya es un campo que es importante que se explique a todo el mundo, más interesante es saberlas y conocer las particularidades que concierne este campo. Este campo no solo es la historia de Francia, es también la historia de la Guerra Civil Europea. Ese término, ese concepto que muchos historiadores insisten, pero quienes conciben la historia desde un punto de vista nacional no quieren entrar en la discusión de que la Europa desde 1917 hasta 1945 vivió una guerra civil entre ideologías. Y muchas veces la gente no acostumbra a considerar, sobre todo en Francia y en otros países, como la Guerra Civil Española el inicio más evidente, más claro y más doloroso de lo que fue la Guerra Civil en Europa entre 1917 y 1945. El campo de Ribes Altes es, por una banda, esta historia, y por la otra también concierne lo que es la crisis del colonialismo del Imperio francés, porque en este campo, en el año 62, hubo gente internada, los Harquis, que eran esos argelinos que junto con las tropas francesas lucharon en la guerra de Argelia, y una vez se dio lugar a la independencia en Argelia, como buenos franceses, una vez llegaron a Francia, los aparcaron en este campo de Ribes Altes, ¿no? Dicho esto, he decidido poner 1938 y 2007 porque en este campo, hasta el 2007, hubo, paradojalmente, de manera paradójica, hubo un centro de retención que funcionó entre 1986 y hasta 2007 para esa gente, contrabandistas, gente que no tenía papeles en 86, cuando, por ejemplo, en 86, cuando España aún no formaba parte de la Unión Europea, había muchos españoles que pasaban la frontera y no tenían papeles y eran internados en este centro de retención. Se producía la paradoja que en el 2005, mientras se compraba el islote F, en el cual se dará lugar el Memorial de Ribes Altes, aún a unos cuantos metros de este campo había un centro de retención donde había gente internada. Bueno, dicho esto, todos más o menos a partir de estas imágenes conocemos de lo que estamos hablando. Aunque Ribes Altes aparece en escena, no en el 39, no forma parte de los campos de las playas, sino que, a pesar de que se concibe a partir de 1938 como campo militar, no acoge a refugiados o internados oficiosamente hasta 1940 y oficialmente a partir de 1941. La población que se acoge en Ribes Altes, voy un poco adelante, la población que se acoge en Ribes Altes es gente que procede de diversos puntos de Francia. Hay la idea de aligerar los campos existentes aún en el sur de Francia. Por ejemplo, en Barcarès, en 1940-41, existía un gran número de judíos y de gitanos, como llaman los franceses. En Argelès aún había un campo donde residían, donde estaban internados los españoles. En el campo de Gurs, un poco más al oeste de Francia, existía un número importante de judíos. Y en el campo de Agde, el campo de los catalanes, como se llamaba, también había un número importante de internados. Estos internados progresivamente fueron desplazados oficialmente a partir de enero de 1941. El mayor número de internados en este campo, evidentemente, eran españoles. Durante los
18 meses que funcionó en el campo de Ribes Altes, porque hace el periodo de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 21.000 personas fueron las que fueron internadas en este campo. El 50%, 60% de los cuales eran españoles, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis en la fecha 31 de octubre de 1941 que el número de españoles es casi la mitad, si no supera la mitad. ¿De acuerdo? Vale. Ribes Altes es un campo que es particular no solo por las memorias compartidas como habéis visto en el título, sino porque, por una banda, el campo de Ribes Altes es un campo de unas dimensiones inmensas. Cuenta con 612 hectáreas, son 1.200 terrenos de fútbol. Es algo que no se conoce en el mundo, un campo similar. Esta es una primera particularidad. Y la segunda es que, a banda del campo de Cuers y a banda del campo de Mille, es de los pocos campos, de los 600 campos que hubo entre 1938 y 1946, perdón, 200 campos que hubo en Francia, es de los pocos que aún hay huellas como las que veréis a continuación. Este es el islote F, donde habrá el futuro campo de Ribes Altes. Solo este islote son 42 hectáreas. Este es. Vale. Bueno, para quien no conozca el campo de Ribes Altes, os puedo decir que, bueno, quien no conozca el campo de Ribes Altes y que no conozca tampoco el clima ahí, no solo la tramontana, sino las condiciones climáticas en invierno, pero también en verano, y la vegetación del tipo de tundra, habla mucho de qué condiciones tenía que soportar esta gente. Estas imágenes forman parte de los barracones en los cuales fueron dispuestos los refugiados. Aquí donde veis que hay estos niños sonrientes, son imágenes que forman parte del gobierno de Vichy, porque normalmente había la prensa internacional que estaba interesada en explicar y en contar de qué manera estaban internadas la gente en Francia. Evidentemente, las condiciones eran deplorables. En un barracón de 180 metros cuadrados eran metidas 80 personas, lo que sale a 2-3 metros cuadrados por personas. Las condiciones sanitarias higiénicas eran horribles. Luego, la alimentación faltaba la alimentación, estaba destinada a 11,5 francos al día por persona, pero realmente, por culpa de los guardias, porque con la alimentación traficaban, entraban en el mercado negro, pues no llegaban al 20% de lo que estaba destinado para los refugiados españoles. Aquí veis en la foto de abajo, es la misma mujer, la derecha y la izquierda, es la misma mujer. Según unos informes médicos, la media de pérdida de peso de un adulto era de 20 kilos durante un año. O sea, algo horrible. Había gente, evidentemente, que no podía vivir, y a pesar de que Ribes Altes no cuenta con el marco de represión y de dureza que podía representar otro campo de concentración alemán, pues había mucha gente que moría, evidentemente, y que era depositada en fosas comunes. Esto cambia a partir de la llegada de las obras de socorro, a partir sobre todo de noviembre de 1941. Hay que decir que las enfermeras, los médicos que formaban parte de la administración francesa habían dejado la mano de Dios a los refugiados, y el interés que tenían hacia los refugiados era muy poco. Eso lo podemos saber gracias al testimonio de Friedel Bonnie-Reiter, que es una enfermera suiza que llega en noviembre de 1941, y en un dietario que dura solo un año, porque es el tiempo que estuvo ella ahí, cuenta de qué manera pues, las autoridades francesas, reflejo de lo que era el gobierno de Vichy, no hay que olvidarlo, pues no tenían una consideración, la consideración que se merecía cualquier persona humana con dignidad. Entonces es gracias a estas obras de socorro,
de diversidad confesional, porque había de confesión judía, protestante, agnóstica. Evidentemente, pues ayudan a remontar un poco esta situación. Son las que se ocupan de alimentar a los chicos, sobre todo, y mediante conexiones, por ejemplo, con la maternidad de Elna, permitían que bebés que nacían prácticamente esqueléticos fuesen recuperados gracias a la obra de la maternidad de Elna. Avanzamos en el tiempo y ya sabéis que el delirio nazi se concluye y ya había iniciado tiempo atrás, pero ya el delirio nazi llega con lo que se denomina la conferencia de Wannsee, que se produce en el mes de enero de 1942, y es cuando los nazis deciden el exterminio de todos los judíos europeos. A partir de esta situación, lo que antes era convivencia dentro de lo que es el contexto de vivir en un campo similar, los judíos los separan de los barracones, los separan de los grupos de españoles, porque, vuelvo atrás, los niños con las mujeres y con los viejos eran separados de los adultos, a excepción de los gitanos, que los gitanos les permitían que viviesen en familia. Esta separación se continuó siendo real cuando se decidió todos los episodios de la deportación de la población judía. En el campo de Ribesaltes, hasta el momento, no se había decidido poner alambradas alrededor de los dos islotes, el J y el F. En estos dos islotes es donde se sitúan todos los judíos. Y estos judíos, después de unas redadas que se llevan a cabo en el sur de Francia, de diferentes puntos del sur de Francia, de la zona, de lo que se denominaba zona no ocupada, todos son destinados al campo de Ribesaltes. Es lo que se conoce como el Drancy del sur, porque sabéis que en Francia estaba dividida entre zona ocupada y zona no ocupada. La ocupada era la ocupada evidentemente por los nazis, y la del sur era la gestionada por el gobierno de Vichy. Y evidentemente era una consecuencia de lo que había iniciado el gobierno de Vichy, porque no hay que olvidar que si bien los nazis habían iniciado esta tarea de la deportación, es el gobierno de Vichy un perfecto aliado para llevar a cabo esto. Por ejemplo, en la zona ocupada por los nazis, el director de la seguridad francesa, el señor Bousquet, le promete a Heydrich, uno de los cuales decide el exterminio de los nazis, le promete 10.000 judíos en poco tiempo. Pasan los meses, las leyes se endurecen y en el sur de Francia, en la zona no ocupada, se decide la deportación. Y Ribesaltes, como os decía anteriormente, se convierte en el Drancy del sur. Es decir, el lugar en el cual se concentran todos los judíos del sur y posteriormente, vía tren, son destinados a Drancy y de Drancy a Auschwitz. Por ejemplo, tenemos aquí textos, son textos que nos permiten, no solo veis aquí donde está señalado, que dice que los dos islotes, el F y el K, son rodeados de alambradas, ¿no? O sea, como esa medida de controlar a los judíos, ¿no? Son, por ejemplo, estos son extractos de censura de cartas de la gente, de cartas que escribía a los internados, ¿no? Y es a partir de estas cartas, de esta censura, que conocemos, por ejemplo, los problemas para alimentarse, los problemas de higiene, etcétera, etcétera. Una información que evidentemente el gobierno de Vichy niega. Aquí veis, por ejemplo, el proceso que os comentaba. Es a partir de estos puntos, de estos campos del sur, cómo se va destinando a partir del año 42 la deportación de los judíos hacia los campos de Auschwitz. A partir de aquí, bueno, aquí veis, son imágenes, son fotos, como veis a la derecha, bueno, a la izquierda, le départ, antes de la salida, por la Pologne, pero la mort. Porque claro, evidentemente, mucha gente que era llamada para ser embarcada en estos camiones y luego llevados a la estación de Ribesaltes, deducían que podían ser llevados
a los campos de concentración nazis, pero tampoco lo sabían. No lo sabían de verdad. Un tema también importante por lo que atañe a la responsabilidad del gobierno de Vichy. Y aquí lo veréis. Bueno, aquí veis el 26 de agosto de 1942, es la fecha de la redada en el sur de Francia. Y aquí, por ejemplo, y eso es importante remarcarlo, también por lo que atañe a la responsabilidad del gobierno de Vichy en la deportación de los judíos. Aquí veis que son 10 puntos, 11 en realidad, que eran los puntos que permitían la excepción de ser deportados. Es decir, si eras mayor de 60 años, si eras un menor de 18 años, no eras deportado. Pero a medida que pasaba el tiempo, y como os decía anteriormente, el delirio nazi, pero también del gobierno de Vichy, estos puntos se reducían de 11 a 6. Y posteriormente el ministro del Interior, el señor Laval, decidió incluso que fuesen deportados los niños. Como os decía anteriormente, la tarea de las obras de socorro no era solo una tarea importante para alimentar a esta población, sino que muchas veces, muy a menudo, aprovechaban las colonias infantiles como plataforma para intentar salvar a los chicos. Muchos sabían, eran conscientes que una vez se separaban de sus padres, no los volverían a ver más, pero era un precio a pagar por los padres para saber que así sus hijos quedarían a salvo. Pero a pesar de eso, el gobierno de Vichy endurece su tarea y hace que incluso los menores de 18 años al final fuesen deportados. Aquí, bueno, esto es un informe para que veáis el compromiso del gobierno de Vichy con la Alemania nazi. Habla del segundo vagón de deportados. Fueron concentrados en Ribesaltas alrededor de 6.500 judíos, y del campo de Ribesaltas hacia Auschwitz partieron alrededor del 50%. Bueno, en noviembre de 1942 es la llegada de las tropas alemanas al sur. Y entonces el campo de Ribesaltes deja de ser lo que era. Las personas que estaban internadas en el interior son repartidas por otros campos, y Ribesaltes se convierte en un depósito militar de las tropas alemanas. Esto dura hasta 1944, cuando Francia es ocupada por los aliados. Y Ribesaltes cambia su dinámica de internamiento de los perseguidos por los nazis para ser un campo de internamiento de los colaboradores, es decir, de aquellas personas que habían formado parte de las milicias de Vichy, del gobierno de Vichy. En 1945, Ribesaltes se convierte en internamiento, prisión de los soldados de la Alemania nazi, soldados austríacos e italianos. Y a partir de 1954 se convierte en centro de formación para norteafricanos. O sea, vais viendo de qué manera el campo de Ribesaltes es importante no solo para explicar evidentemente la evolución del campo, pero explica perfectamente la evolución de lo que ocurre en la Europa occidental, desde la Guerra Civil Española hasta la guerra de Argelia. Esto es 1962, es la llegada de los Harkis, que los Harkis, como os he dicho anteriormente, eran los argelinos que luchan con el ejército francés. Y a partir de la independencia de Argelia, y dado que muchos Harkis son considerados como traidores, incluso actualmente en Argelia la palabra Harkis es sinónimo de traidor, pues puesto que muchos se sienten perseguidos en Argelia, deciden marcharse junto con los Pieds Noirs, que son dos cosas evidentemente muy diferentes. Los Harkis llegan a Ribesaltes y en otros campos del sur con sus familias, evidentemente, y hasta el mes de mayo de 1963 viven en estas tiendas de campañas militares, porque evidentemente el campo de internamiento no cumplía con las condiciones necesarias. Es evidente que aquí los Harkis, cuando llegan al campo de Ribesaltes, no viven en las mismas condiciones de los internados entre 1941 y 1942, pero evidentemente es gente que literalmente es aparcada. Es gente que muchos tomarán la nacionalidad francesa, pero a pesar de tener la nacionalidad francesa,
están viviendo aún en el campo de internamiento. Y esta es una imagen de lo que os comentaba anteriormente, del centro de retención que existió hasta el año 2007. Actualmente también existe este centro de retención, lo que pasa es que lo han desplazado al lado del aeropuerto de Perpiñán. Aquí os muestro lo que fue de alguna manera el origen, la reivindicación de recuperar la memoria, no solo de las diferentes memorias, sino también de la necesidad de explicar, de contar lo que era Campo de Representantes. Vemos diferentes estelas de Chigán, estelas de los judíos, estelas de los españoles. Este es el estado actual de las barracas, de los barracones, y este es el proyecto de lo que será el Memorial de Representantes. El islote F, que es el único que el ejército, porque hay que decir que actualmente el campo de representantes es propiedad del Ministerio de Defensa, y accedió a vender este islote, y a partir de ahí se ideó el Memorial de Representantes. Y veis cómo en la zona centro, en la zona donde se concentraban todos los judíos para posteriormente ser deportados, se bastirá, se construirá lo que será el futuro Memorial de Representantes. Aquí veis, en la parte derecha, esta será la zona donde irá destinada la exposición permanente, son 1000 metros cuadrados, y actualmente estamos trabajando en la museografía. Y tengo que reconoceros que muy a menudo discutir la concepción de la historia de Francia, compaginándola con la guerra civil, no es muy fácil, por lo que os decía al inicio. La guerra civil es como si fuese un elemento que viene a preceder la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente no es así, porque si Francia en el 1938 decide, el ministro Daladier decide declarar a la gente que no tiene medios económicos suficientes para vivir en Francia como indeseables, o sea, es un término que se utiliza dentro de una orden, de una ley, es porque Francia, gobierno de Frente Popular a partir de 1936, como el que fue en 1936 en España, o como que fue la República de Weimar anteriormente, pues era la historia de 3 democracias, las cuales fueron atacadas ya sabéis muy bien por quién, ¿no? Entonces, insisto sobre todo, en la necesidad de iniciar el debate, no solo de la guerra civil, porque es el inicio, pienso, de lo que fue el campo de representantes, sino también la concepción de lo que es un campo de concentración. Porque no olvidéis que el primer campo de concentración que hubo en la Alemania de Hitler fue en 1933, en Dachau, y este campo no era para internar judíos, era para internar comunistas, sindicalistas, socialistas, gente contraria al régimen. Y muy a menudo, y como decía antes mi compañera, el debate de que si utilizamos el término de campo de concentración o campo de internamiento, todo esto son falacias. En 1938 la administración francesa utiliza el término de campo de concentración. Ha sido posteriormente, y después del ejemplo de la Alemania nazi, que hemos ido adecuando el término de campo de concentración. Pero, de hecho, la administración francesa reconocía los campos de representantes como los de Argelès como campos de concentración. Por lo tanto, que la previsión no nos haga traidores, es decir, que no tengamos miedo a llamar las cosas por su propio nombre, ¿no? Pero a pesar de eso, hemos entrado a definir 3 tipos de campos. Por una banda, los campos de internamiento, que serían lo que se concibe como el campo de representantes. Luego los campos de concentración, que serían los campos donde hubo trabajos forzados. Y luego los campos de exterminio, que propiamente serían los campos nazis. Y actualmente el Museo Memorial de Representantes está en su construcción y está prevista su inauguración en el mes de junio del 2015. Esta es una imagen de lo que será, y por respeto a las barracas y al arquitecto Rudy Ricciotti,
ha decidido que en ninguno de los casos, y por respeto, el techo del memorial no pase lo que es el techo de los barracones. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.